siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con el padre Camilo Arias, párroco de la parroquia de San Pedro, digámoslo así, y con quien vamos a tocar el tema de la Navidad y por qué se celebra la Navidad en estos tiempos, lo mismo que en otras religiones. Padre Camilo, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Juan, buenas noches, televidentes. Muchas gracias por permitir llevar esta palabra en este tiempo de la Navidad y dar a conocer sobriamente lo que significa este tiempo desde nuestra fe y desde el mundo comercial. Bueno, padre, eso está muy bien, desde nuestra fe y desde el mundo comercial. La pregunta es, en estos días hemos estado en una discusión, ha estado en boca de muchas personas, lo de la fecha de Navidad. O sea, mucha gente cree que 1 de diciembre ya empezó la Navidad. De hecho, los medios de comunicación televisivos, de radio y escritos, no sé si entre comillas, digámoslo así, cometen ese error de vendernos esa idea de que estamos en Navidad. Bueno, primero vayamos a una idea. La Navidad litúrgicamente y concretamente hablando, empieza el 25 de diciembre. Que el mundo comercial nos metió la idea. Desde septiembre, uno escucha en Olímpica, desde septiembre ya sabe diciembre, ¿cierto? Y se nos ha metido el consumismo, entonces ya cuando llegamos al tiempo de Navidad, propiamente, litúrgicamente hablando, espiritualmente hablando, ya estamos cansados del árbol de Navidad, de las bolas, de las guirnaldas, de todas estas cosas, porque lo comercial, lo que interesa es vender. Y ya, si miramos nosotros bien desde los medios de comunicación, hablamos de felices fiestas, no se habla de feliz Navidad, felices fiestas. Entonces, la palabra Navidad viene de natividad, del nacimiento de Jesús como Redentor de la humanidad. De hecho, eso es lo que significa. Bueno, pero antes de continuar, entonces empieza el 25 y termina ¿cuándo? Termina propiamente en la fiesta del bautismo del Señor. Ahí termina la Navidad, concretamente hablando. Que nos han introducido la tradición de que termina el 6 de enero con los Reyes Magos. No, pero litúrgicamente va hasta la fiesta del bautismo del Señor. Ahí termina la Navidad. Perfecto. ¿Y es que más o menos qué fecha el bautismo? No, eso es relativo, es como el tiempo que caiga, a veces cae muy a principios de enero, otros después de por ahí a los 15 días de enero, eso va como en el calendario. Bien. Bueno, padre, entonces ya viene la otra, digamos, discrepancia que hay entre muchas personas de que unos dicen, no, es que el Señor, el niño Jesús sí nació el 25 de diciembre y otros dicen que no, que porque lo del solsticio, que porque en ese tiempo los pastores cómo iban a pastorear las ovejas en invierno, entonces que esa no es la época. Más o menos, ¿qué datos hay de eso? Bueno, si vamos concretamente, la Biblia no nos dice que nació el 25 de diciembre, no. Nos ubica en un contexto, en el tiempo de Herodes. Herodes gobernó alrededor del año 4. Y entonces entre el 1 y el año 6 ubicamos el nacimiento de Jesús. Pero no es propiamente, la Biblia no dice concretamente, sino que nos da un tiempo. Entonces nos basamos en esos referentes, en el censo del emperador Augusto, en el tiempo de Herodes, y esos son como los datos que hay. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Bueno, aquí vamos a hablar del solsticio de invierno, que es de la Tierra se inclina 23.5 grados y hace una línea, ¿sí? Yo aquí no les voy a hablar de astronomía porque no se trata como de eso, pero
en la Edad Media, concretamente, viendo el sacrificio, el mundo pagano, la Iglesia adoptó esto y dio para que naciera y se celebrara el 25 de diciembre. O sea, tiene que ver algo muy bonito también espiritualmente, es el sol que nace de lo alto, ¿cierto? Como el resurgir, eso es lo que significa este tiempo. Pero o sea que en ese solsticio de invierno la gente, digamos, hacía unas fiestas paganas. Hacía unas fiestas paganas, de hecho se habla, y son términos muy pesados, de pronto difíciles de pronunciar, cuando llegan a América descubren la situación de los indios y encuentran todos estos sacrificios, toda esta idolatría hacia los dioses paganos. Entonces ahí es donde ya la Iglesia, como una manera de purificar, nos da esta situación del 25 de diciembre. Bueno, padre, entonces estamos hablando de que los católicos celebramos la Natividad del Señor en esas fechas, ¿sí? Sí. ¿Otras religiones, hay religiones que también la celebran en esa misma fecha o que otras fechas o no lo celebran? A ver, hablando de religiones, pues teniendo muy presente las grandes religiones, sí, ¿cierto? En el budismo se celebra el 23 de diciembre una celebración, perdón, en la redundancia, del Día del Maestro. Es la Mason Kappa, que era el Día del Maestro, es una ceremonia que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿cierto? No tiene nada que ver, y se hacían ofrendas, ¿cierto? Se hacían ofrendas de frutas, de incienso, de agua, de velas, de sonidos, ¿sí? Entonces, esa podríamos decir. El judaísmo celebra la fiesta del Hanukkah. Hay un video muy bueno del Papa con un judío y celebra o muestran el paralelo de la Navidad y del tiempo de Hanukkah, que es también el 23, que empieza el 23 de diciembre. Luego tenemos también el islamismo. El islamismo como tal no celebra la Navidad, pero Jesús para ellos es muy especial y ellos lo celebran con oración, lo celebran con ese sentido de los valores. El cristianismo, el budismo y el islamismo tienen valores muy comunes, y ya lo que es para nosotros los cristianos, pues sí es la gran celebración. Ya para la Iglesia oriental, lo más significativo es el 7 o el 6 de enero, con la Epifanía del Señor. Ya, sí, como sucede en México, que allá como que valoran más los Reyes Magos que llamamos. Hay unas cosas que valoran en unas culturas, aún dentro de nuestras culturas, dentro de nuestro país, hay regiones que valoran mucho la Epifanía, otros el nacimiento. Pero de todas maneras sí gana más la mayoría del nacimiento del Señor. Bueno, padre, hay gente que dice, no, es que lo de la natividad es una cosa y la Navidad es otra cosa. El hecho de que la Navidad empecemos a celebrarla desde el 1 de diciembre o mediados de noviembre es porque ya, digamos, estamos como en ese ambiente. ¿Se puede aceptar esa hipótesis? A ver, nosotros somos una copia del mundo americano. Primero, nos han inculcado que Santa Claus, que el reno Rodolfo, que el muñequito de nieve, y a los niños se les está diciendo, ay, no le va a traer nada a Papá Noel, ¿cierto? Y entonces se ha perdido como esa espiritualidad que encerraba la Navidad. Algunas mamás son muy fuertes y le dicen a los hijos, ¿qué va eso del niño Dios? Bueno, pero la inocencia es la inocencia. Y nosotros somos copias, nosotros estamos mucho bajo la influencia del mundo americano y se nos ha metido. Y lo comercial, usted sabe que lo comercial, la intención de lo comercial es vender. Entonces, no es correcto, diría yo, desligar Navidad de Natividad, porque es que la Navidad es la venida del Señor, es el acontecimiento de Jesús que se hace carne y que asume nuestra condición para salvarnos. Bueno, usted ahora estaba hablando de Santa Claus.
¿Santa Claus y San Nicolás son los mismos? Sí, Sí. son los mismos. De hecho, San Nicolás de Bari, de ahí es el inspirador de este Papá Noel, pero San Nicolás de Bari era un obispo que se distinguió mucho por el amor a los niños, a los pobres, entonces hacía obras de caridad. De hecho, hay una película, San Nicolás de Bari, y él es un santo dentro de la iglesia y lo celebramos litúrgicamente. Que ya el mundo comercial, vuelvo y lo digo, nos metió a Papá Noel, pero en sí es San Nicolás. Es San Nicolás. Bueno, padre, ahora fuera de cámaras usted nos hablaba de lo del pesebre. ¿Cómo es eso del pesebre? Que es como tan arraigado. Nosotros pues no sé de dónde llegó a América la costumbre de hacer el pesebre. Es más, inclusive quizás primero utilizamos el pesebre que el tal arbolito de Navidad. Hay dos cosas, voy a tratarle de explicar. Sí. Para nosotros es muy arraigado el pesebre. Primero, pues el iniciador del pesebre fue San Francisco de Asís. Mientras caminaba por las praderas de Rieti hacia el año 223, Francisco, pues hacia el año 1223, perdón, vio que le llamaba la atención una gruta. Y él dijo, esta gruta me sirve para reflexionar en la pobreza. Y se imaginó la escena y buscó personajes, buscó animales, buscó una mula, buscó un buey, que eso tampoco estaba presente. Sí. Pero si hablamos de una pesebrera, pues sabemos que una pesebrera está compuesta de animales. Y entonces él convocó, y era en invierno. Y entonces el origen del pesebre se le debe a San Francisco de Asís, ¿cierto? En una ermita de Grecio, allá en Rieti, y él hizo pues todo este homenaje al pesebre. El primer pesebre históricamente fue en Nápoles, que ya ahí nos vendieron la imagencita, digámoslo así, sí. Pusieron las imágenes de barro. Ese fue el primer pesebre que hicieron en barro, pero el gran instaurador del pesebre fue San Francisco de Asís. Con él empezó el pesebre. Y en nosotros pues nos han vendido la idea de los españoles y tenemos arraigado mucho esto. Claro, que uno encuentra, yo por ejemplo, compañeros sacerdotes sí. Que dicen, ay, nosotros no celebramos la Navidad así como la celebran ustedes. Nosotros pues somos colombianos y hacemos mucha algarabía, mucha bulla. En otra parte es una cena tradicionalmente, sí. Es el pavo o compran gallinas y ya, eso es la que celebran en Navidad. Alguna vez un padre me decía, pues no quiero de pronto embarrarla aquí, decía un padre en Centroamérica, aquí no tenemos la Navidad como la tienen ustedes, como la tenemos en Colombia, que somos tan bullosos, tan alegres para vivir este tiempo. Bueno, padre, pero entonces, ¿lo del arbolito de Navidad también es algo comercial o es algo muy americano? ¿Cómo es eso? A ver, por ahí leyendo algunos datos, dicen, ya espiritualizando lo del árbol de Navidad, pero eso no era lo de nosotros, en esa época era pues el arbolito muy relegado, lo que se le da la importancia al pesebre. Si uno se ponía a ver en algunas casas era un pesebre de una sala, un pesebre de una pieza, que todo el empeño que le ponía la abuela, que para hacerle los vestiditos a los muñequitos de trapo, todo eso. El árbol es muy de Norteamérica, pero también tiene un sentido espiritual y es Cristo. Cristo es ahí viene, yo diría, lo de la vid y los sarmientos, las ramas unidas al tronco y los frutos que debemos dar. Entonces es Cristo que también está como tronco en nuestra vida y nosotros debemos estar unidos a Cristo. Ahí es una razón espiritual de lo que es el árbol de Navidad. Muy interesante. Bueno, padre, ¿cómo visualiza usted hacia dónde va todas estas festividades de Navidad? ¿Eso cambiará? ¿Seguirá así, digámoslo, así como tan recto, tan rígido por mucho tiempo? A ver, yo pienso que ha cambiado la Navidad. ¿En qué sentido? Miren,
Vayamos al factor económico. Ya lo económico ya es digamos, una dificultad. Segundo, vamos a hablar de pronto de la pérdida de inocencia, digámoslo así, de los niños. Ya a un niño no le dice nada. Uno se ilusionaba cuando el niño Jesús le ponía en el rincón el regalito y uno decía, ay, me trajo el niño. O uno veía que al otro día, el 25, los niños salían con el balón, con la bicicleta, claro. Y se veía como eso tan sacro, tan inocente. Y hoy no, ya hoy es otra realidad. Y vamos, yo diría, creando como una conciencia de interés. A mí me perdona usted, Juan, lo que le digo y los televidentes, sí. Pero los niños hoy van a una novena por los regalos, ¿sí? Sí. Ustedes vayan a una institución y están los niños así. Yo me acuerdo que alguna vez en mi pueblo había una familia y se reproducían como mucho y salía la señora con un poco de niños y esos niños salían con 10 o 12 regalos. Por Dios, eso, entonces como que hemos perdido, hemos tomado conciencia en una parte de la Navidad, de la reunión familiar, de los regalos, de los detalles, de todas estas cosas, del pesebre. Hoy hay unas obras artísticas muy bellas en el pesebre que evocan oración, pero diríamos, estamos como equilibrados, claro que tendiendo un poquito a lo mundano. ¿Sí? Claro, claro. Bueno. Y sí, lo que usted dice lo ve uno mucho en la gente que es esperando a ver qué les van a dar, o se encuentra uno muchos niños que van a una novena y son corriendo porque tienen que ir a otra. Eso como que es muy normal ahora. Muy normal, sí. Pero a ver, dicen otras personas, no, es que son niños y ellos son muy interesados. Uno, ¿sabes? Más que todo, digo yo que de pronto es de parte de los papás inculcar también esa parte espiritual. Sí, es parte de los papás, y lo bonito de la novena de Navidad es que es una de las novenas que obliga a la iglesia, que manda a la iglesia. No me digas, sí. Que hemos perdido el interés y le hemos puesto como muchos adornitos, aún entre nosotros mismos los sacerdotes hemos como desfigurado esa esencia de la novena, pero la novena de Navidad es algo que manda a la iglesia, junto con la del Espíritu Santo. Eso le iba a decir. Entonces, esas son y las novenas la de la fiesta patronal. Son como novenas que obliga, o digámoslo así, puede sonar fuerte, pero que obliga a la iglesia. Sí. O sea, que es una obligación, una norma que hay que cumplir a una persona que es católica. Sí, claro que sí. Eso es. Bueno, padre, ¿y usted qué le está pidiendo al niño Jesús? Primero, pues yo diría lo que le dije a un amigo que me dijo que le está pidiendo: paz interior, pienso yo. Y fuerza para seguir, porque es que es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual, más que llenarnos de cosas materiales. Pues gracias a Dios, como pobre que fui en mi familia, y de hecho lo soy, no faltó nunca el detallito del niño Jesús, pero ahora ya cuando uno es grande, pues no es poco los detalles que uno recibe. Entonces primero pues la paz interior, y yo pienso que la conversión, que es lo que uno necesita. Pero aquí, sin que los televidentes nos escuchen, no hay por ahí un detallito que quisieran, material. Pues quisiera muchas cosas, un carro, pero bueno, no se puede, ¿cierto? No, pero es que yo le dije detallito. No, por ahora no nos quedemos con eso. Eso está muy bien. Bueno, padre, cambiando un poquitico de tema, quizás esta sea una de las últimas veces, si no la última, que usted nos visite acá en el set de Tinteando con la Firma como párroco de San Pedro. ¿Hacia dónde va a quedar ya, pues, hacia dónde se va a desplazar? Pues a ver. Y sí, que cuéntenos un poco a todos los televidentes, que estamos intrigados con eso. Primero, pues sigo aquí en Andes, no me voy de Andes. Yo digo bueno, que de los 12 años que voy a cumplir el 28 de enero, 7 años hasta el momento, hasta la fecha, han sido en Andes. Pero vea. En Andes está, yo digamos, está mi vida, está mi ministerio. Seguir en Andes, ya en un corregimiento que es el corregimiento de San José, allá estaré de párroco. Si es la voluntad de Dios, pues trabajar con esta gente y también que la gente responda. Yo digo que
el circo funciona si también hay audiencia y si hay quien ayude, porque yo puedo ir a hacer muchas cosas, pero si la gente me deja solo allá en San José, o si yo voy a trabajar yo solo y no cuento con la gente, no hay nada. Entonces voy a estar en San José. Animado estoy, asustado sí, estoy porque es un cambio, digámoslo así, humanamente brusco, pues pasar de una, digámosle, una parroquia que va creciendo como es San Pedro, muy activa, pasar a una pequeña comunidad, pero también se puede hacer mucho bien y bueno, esperamos llegar a San José con todas las ganas. Voy sin prevenciones, voy sin matricularme con nadie, sin matricularme con un equipo de esta corriente, de aquella, porque a esto tienden los pueblitos, pero yo pienso que nosotros como iglesia, yo como sacerdote, no puedo ni matricularme ni con este ni con aquel, sino construir el reino de Dios. Hay una frase muy bonita que me llama mucho la atención del Papa Emérito Benedicto. Él decía, ¿cuál es mi programa? Escuchar la voluntad de Dios, escuchar la iglesia, vivir en la iglesia. Entonces yo voy, digámoslo, a vivir en la iglesia, a construir iglesia y depende de los fieles que haya. Claro que sí. ¿Cierto? Bueno, padre, y de pronto usted tiene conocimiento quién lo va a reemplazar acá en la comunidad de San Pedro. Viene un padre muy querido, un padre que trabajó también en Andes, el padre Rubén Darío López, viene de párroco, va a estar ahí en San Pedro, y es un hombre que también lo conocen mucho en Andes. La ventaja es, yo digo, lo que me decía un padre, ustedes los conocen en Andes. Yo cuando llegué a San José decía al padre, a mí no me conocían en Andes, yo iba a comprar una libra de arroz y no sabían que era el párroco de San José. Entonces tenemos como esa ventaja. Y no es por no es por elogiar, pero los andinos son muy especiales. Eso le iba a decir, padre, pues ya para terminar, su trabajo pastoral que ha estado acá en Andes, ¿cómo se ha sentido en todos estos años, 7 años que lleva? Excelente. 3 años que trabajé acá en la parroquia de las Mercedes, no tengo nada que sentir. Y en San Pedro, pues yo diría que nunca me pasó una cosa mala con la gente, que hay como todo, que habrá gente que lo quiera a uno, gente que no lo quiera, pues que yo sepa, que me quieran, yo pienso que la mayoría, que no me quererán serán 2 o 3, pero que yo sepa, ¿cierto? Aunque en San Pedro a mí no me fue mal. Lo que pasa es que usted no es San Nicolás, que era el que depositaba moneditas de oro en las medias que ponían por ahí a secar, decía. No, y lo que pasa es que también San Pedro es una parroquia que crece, pero a la vez es una parroquia que es humilde, una parroquia que es de gente sencilla, que es netamente campesino, pero de verdad que yo digo, lo mejor de mi ministerio, queriendo mucho a Ciudad Bolívar también, donde me amañé demasiado, y donde siento que me aprecian y yo los aprecio, pero Andes ha sido en mi vida y mi vocación ha sido muy ejercida en Andes. ¿Cómo responde la gente? Excelente. Yo digo que los andinos tienen una fe que no la tiene ningún otro pueblo. Yo digo que los andinos tan grande, pero los andinos responden. Yo digo que los andinos es sino ponerles como la chispa y ellos funcionan solitos. Qué bueno. Bueno, padre, ya para terminar, un mensaje de Navidad, aprovechemos las cámaras para toda la comunidad. Bueno, el mensaje de Navidad es el siguiente. Dice el Papa Francisco, no nos dejemos apresurar, saturar del mundo comercial, de las cosas superficiales. Vayamos al pesebre, vayamos a la persona, vayamos a encontrarnos con Jesús. Andes es una ciudad, digámoslo así, comercial. Y por donde uno quiera, en estos días los almacenes están abiertos de noche, uno escucha las promociones, escucha los gangazos, uno va viendo luces, y todo eso nos puede descentralizar de la esencia. Y la esencia es que Jesús nazca en nuestros corazones. No le pidamos cosas materiales al Señor, pidámosle cosas espirituales. Primero la paz interior, la paz en nuestros hogares
y que sea siempre la bendición del niño de Belén que llegue a todos ustedes. Eso está muy bien, Padre. Padre, le agradezco que haya atendido nuestra invitación y que no sea la última vez, ¿te parece? Oh, Juan, seguramente que con mucho gusto, desde que se pueda, y estaremos atentos a lo que sea de este canal comunitario AUPAN y también tinteando con la firma. Yo no es por nada, pero aprecio mucho y valoro mucho el trabajo de AUPAN y sepan lo que desde San José estaré dispuesto a ayudarles a AUPAN Televisión en lo que necesiten, y las puertas de la parroquia de San José, donde es la patrona la Inmaculada, allí estarán abiertas para AUPAN Televisión. Mi Dios se lo pague, Padre. Muchas gracias. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.